Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, señoras y señores. Vuelve el programa Nuestra Gente a la programación de Manzanares 10 Televisión. Ya saben, un espacio en el que de manera distendida, reposada, conocemos la trayectoria vital de personas de nuestro pueblo o muy vinculadas con nuestra ciudad. Hoy vamos a presentarles al invitado, a quien se suma a esta lista de personas que forman Nuestra Gente. Es un hombre sobre todo muy vinculado al deporte, y más que al deporte, al fútbol, que es su gran pasión, pero que también tiene muchas cosas que contarnos en otras facetas, como por ejemplo la profesional. Recientemente le han hecho homenajes, sigue asistiendo a esas comidas, cenas o encuentros de antiguos jugadores. Les hablamos de Alfonso López de los Mozos Huertas, de Cantaliso. Alfonso, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido al programa Nuestra Gente. Vale, gracias. Muchos homenajes últimamente, ¿verdad? Pues sí, prácticamente es para lo que va quedando uno. Cuando llegan a estas edades, lo único que te alegra un poco cuando se hacen todas estas cosas que recuerda uno de cuando lo hacía, pero es lo que hay. ¿80 años ya, Alfonso? Sí, recién cumplidos. 80 añitos y todavía estás en forma. Sí, bueno, en forma, sí que estoy en forma, lo que pasa que, como ya sabrás, me dio un ictus y tengo que tener cuidado al andar con la pierna derecha, es la que se me queda atrás. Si no tengo cuidado hay que cuidarla un poquito. ¿Echas de menos los banquillos? Mucho. De hecho, han querido incluso meterme, estar con uno más y tal, pero no, lo vi inconveniente de hacerlo porque no es normal eso. Aún así, a todos los partidos que puedes, vas. Prácticamente fallamos un poco. Lo que no voy es a los juveniles porque, como claro, me tienen que llevar, o me tiene que llevar mi hijo, o me tiene que llevar la chica que está conmigo, y entonces tengo que adaptarme a cuando ellos pueden. Entonces, los domingos por la mañana o los sábados por la tarde es imposible estar con ellos. Pues vamos a ir hablando de la trayectoria de Alfonso López de los Mozos Huertas, de Cantaliso. Un apodo, el de Cantaliso, que llevas a gala. ¿Y que de dónde viene? Sí, eso viene de mi abuelo, o sea, de mis abuelos precisamente, pero incluso de mi abuelo también, que es, no sé, es que tampoco lo sé exactamente por qué era lo de Cantaliso, pero sí es verdad que la familia a todas nos conocen por Cantalisos. Y sigue, ¿no? Y las generaciones siguen, tu hijo también, sí, aunque en sus actividades como DJ es DJ, sí, canta. Mi hijo sí, también ha estado jugando al fútbol mientras que ha podido o mientras que ha tenido tiempo, pero bueno, tú lo dejó por el trabajo y se dedica a la música, claro, también. Alfonso, naciste hace 80 años, como dices, recién cumplidos. Tu segundo apellido es Huertas, pero es que sí, tú naciste en un huerto, ¿no? No, Huertas es el apellido de mi madre. Sí, pero que tú naciste... Yo nací en un huerto. ¿En un huerto? ¿Cómo fue eso? Pues porque era el último de la familia, porque nosotros éramos 6 hermanos y bueno, pues el apellido de Huertas, eso... viene de, eso ya no te lo puedo decir. Sí sé que es también por parte de mi madre, y era también de los abuelos, pero ya lo de Huerta, porque hay apellidos de eso en Manzanares bastantes. Sí, por supuesto, pero que coincide que tu apellido es Huertas y que tú naciste en un huerto por la zona de la Divina Pastora. En Madrid Moderno, en la calle de Calvario. Allí estaba el huerto. Allí estaba el huerto. ¿Era donde vivía la familia? Exactamente. Era donde vivía y allí nos criamos. Yo estuve viviendo allí hasta los 13 años. ¿Cómo fue tu infancia, Alfonso? Pues mi infancia fue, como tú dices, nací allí en un huerto, me crié, empecé a creerme. Mi padre trabajaba en el huerto precisamente, mis hermanos también, y de ahí ya empezó a venir las cosas de... Claro, mis hermanos los mayores, pues unos se iban con las mulas, otro se iba con alguien a trabajar, en fin, así fue acordando cómo íbamos. Y claro, ya llegó el momento que mis hermanos se casaron y ya me quedé yo solo. Entonces, al quedarme yo solo allí en mi casa, yo le decía a mi padre que yo las mulas, yo no... Aparte de que la estatura que tenía no era para llevar mulas grandes y que no me gustaba, que no iba a ser gañán yo. Y de ahí pues ya
yo ahí ya empecé a prepararme y a hacer cursos que entonces se hacían de electricidad, ¿eh? Y entonces se hacían cursos por correspondencia y por todo lo que podíamos y lo que había. Hice también un par de cursos antes de ser electricista porque me gustaba la electricidad. Antes de todo eso, aquel chaval del barrio de Madrid Moderno, de la calle Calvario, que se resistió a ser gañán, sí. Fue al colegio lo poco que pudo y las escuelas que había allí mismo en el barrio de la Divina Pastora. Aparte de que había otras escuelas que eran independientes, como que entonces se llamaban Don Gabriel, se llamaban Mascando, que era otro maestro. Luego ya pues ya iba a la Escuela Nacional también que había. Entonces así es como nos criamos allí. Las escuelas que estaban donde ahora está el centro cívico, sí, del barrio. Ahí estaban las escuelas nacionales, estaban todas las escuelas, las de chicas y las de chicos. Sí. ¿Recuerdas algún maestro de los que tuviste? Don Cruz, un maestro que era de Pozo Blanco. Y don Baldomero, que a lo mejor se te sonará, don Baldomero. Ya no los conozco. No, ya no te suena. Sí. Pero seguramente hay muchas personas que nos están viendo, Alfonso, y que lo recuerden, que cómo eran esos años en el colegio. Don Cruz era un hombre que venía con una moto, me acuerdo bien, una moto venía de Pozo Blanco, y estaba los fines de semana, estaba aquí. Y bueno, y ese era buena persona. Y don Baldomero era un buen maestro, que era un poco manquillo, don Baldomero, que ese tenía mucho genio, a ese le temíamos, y porque era un hombre muy recto y está bien. Años en los que seguramente lo que ahora conocemos como el barrio de la Divina Pastora poco se parece, ¿no?, a lo que hoy tenemos. Ahora ya no lo conoce nadie. El que no ha conocido antes el barrio, ahora ya no conoce Madrid Moderno, que eso era Madrid Moderno y el barrio Salamanca, que por cierto siempre luego teníamos los partidos del barrio Salamanca con Madrid Moderno, y en fin, que era lo que había entonces, y jugábamos en la era Michelin, que estaba ahí, que sabes cuál era la era Michelin. No, cuéntamelo, ¿cuál era la era de Michelin? La era Michelin estaba yendo para el fútbol a la izquierda, las últimas casas que hay, todo eso era la era Michelin. Y Madrid Moderno era las Chinillas, que jugábamos en una era que había, que era de Mansilla, que la llamaban, estaba enfrente de donde está ahora la curva. Ahí había que tener buen toque, ¿no?, para jugar en las eras, porque cualquier mal bote... Buah, no daba lo mismo, porque no había otra cosa, y encantado de que alguien llevara una pelota, y cuando ya empezamos a jugar con balones, eso era ya un privilegio. Qué diferencia, ¿no?, ahora que se juega en campos de césped artificial, con todos los medios, con buenos calzados para el deporte. De principio se empezó a jugar con las pelotas de trapo, luego empezamos a jugar ya con las pelotas de goma y tal. Y luego ya se compraban balones que eran de badana, cosidos con una correilla. Ya desde ahí ya íbamos a la era de Álvarez, que sabes cuál era la era de Álvarez. No, pero me lo vas a contar, Alfonso. No. ¿Dónde estaba la era de Álvarez? La era de Álvarez estaba, vamos a ver, yendo para la Alamedilla. Sí. Pero ya a este lado de la vía, o sea que no había que pasar la vía para llegar ahí a la era de Álvarez. Antes de llegar al Polvorín. Exactamente. Bueno, pues al Polvorín, el actual Coyote, que la gente nos lo identifique. Ahí había dos eras, una que era del Huerto Núñez, que ahí no podíamos jugar a gusto porque si salía el balón o la pelota, lo que tuviéramos, era un problema cogerlo luego, ¿sabes? Pero bueno, poco a poco ahí se juntaban dos equipos y había que jugar con lo que fuera. ¿Cuándo recuerdas que empezaste a jugar al fútbol, Alfonso? Cuando empecé a jugar al fútbol, empecé cuando estaba ya el último año, ya con 13 años, 12 o 13 años empecé a jugar al fútbol, ya allí en Madrid Moderno ya. ¿En las eras? En las eras, y luego ahí ya cogimos, ya empezamos a hacer un equipo que lo hizo el Willy, que era Huizán, que ese sí las conoció. Sí.
ese ya, como él estaba jugando, ya era mayor y jugaba al fútbol y tal, pues hizo el equipo y hicimos el equipo que se llamaba Hércules Manchego. El Hércules Manchego. Y ya de ahí pasamos ya a jugar, que a la primera vez, entonces tenías que tener 15 años con carnet para poder jugar. Si no tenías los 15 años, yo concretamente no pude jugar el primer año, no pude empezar a jugar porque no tenía todavía los 15 años. Y vaya que los podías engañar, porque Sí, había sí. otros que eran muy altos. Pues mira, y ya empezamos ahí, ya empezamos a entrenar, entrenábamos de noche allí en la calle, allí corriendo por la calle, dándole vueltas a la manzana que teníamos allí, en fin, con el Willy. Ese era el entrenador nuestro. Que jugaba, por cierto, Tony, que también ese sí lo has visto de jugar, Luis El Jaro, que murió el muchacho ese, también lo has conocido ese, ¿no? Miguel Cava, también, o sea, casi todos éramos de allí, Ramonel Fontanero, en fin, una serie. Joso también jugaba con nosotros, que ese era de La Paz, pero bueno, como nos faltaba gente, lo metimos también. En fin, que todos esos jugábamos allí, entonces empezamos jugando allí. Y el Jaro, que era Luis Pacharcas, ese jugaba, ese siempre se quedaba el último, porque de muchacho era muy apagado, no tenía salida, pero como jugaba su primo Tony, que era primo hermano suyo, pues ya empezamos a meterlo más y luego era mejor que ninguno. ¿De qué jugabas, Alfonso? De medio jugó siempre. Jugaba de medio con un tal Kiriki que estaba en Madrid, yo no sé dónde para ese muchacho ahora. Con Kiriki y con Mora, ese tampoco lo has conocido tú. Tampoco. Ese también era de la Renfe. Sale a relucir en cualquier momento de la vida de Alfonso López de los Mozos, de Cantaliso, sale el fútbol, está muy marcado el fútbol. Pero aparte de esos años en el colegio, en las escuelas de allí del barrio de Madrid moderno, imagino que había que ponerse a trabajar muy pronto. Tú hiciste esos cursos de electricista, pero ¿recuerdas cuáles fueron tus primeros trabajos? Y bueno, normalmente mis primeros trabajos, ya te digo que fue en el campo, cuando mi hermano, el que va por delante de mí, se fue a la mili. Yo tenía entonces, ya iba a cumplir 15 años y ya pues empecé a tener que trabajar en el campo hasta que él viniera de la mili. Y bueno, y así no lo pasábamos. El campo, que luego tu actividad profesional como mecánico, no voy a decir que sea más cómoda, pero el campo siempre exige mucho, ¿no? Sí, yo es que, claro, no me gustaba el campo y entonces yo empecé ya haciendo cursos y todo eso de electricidad porque me gustaba ser electricista, hasta que lo conseguí. De hecho, estuve trabajando en Ferrovial unos meses, estuve también, o sea, en varios sitios. Aquí empecé a trabajar con Carero, de albañil, en el hospital, haciendo el hospital nuevo. Ahí tenía ya los 15 años cumplidos, porque si no, no podía hacerme el carnet que te daban. Y ya de ahí, pues, iba pasando lo que pasaba, lo que había, cogía, hasta que ya cogí lo de electricidad. Y bueno, pues iba haciendo lo que podía, lo que sabía, y ya luego me coloqué en una empresa también que estaba una empresa de Ciudad Real vino a montar una plataforma que hizo Pedro Peláez y Herrera Barrera para machacar piedra y gravilla y todo eso, que estaba en la plataforma que hay ahí en el Seven, donde está el aparcamiento ese, que ahí no hay nadie. Ahí estaba ahí trabajábamos de noche y de día. Ahí ya tenía opción de electricidad y ya estaba ahí con los motores y en el mantenimiento de eso. ¿También estuviste trabajando en una empresa de postes de luz? Sí, en poste eléctrica. 2 años estuve trabajando. ¿También ya por tus conocimientos de electricidad, Alfonso? No, ahí era de currar. Todo era de cemento, a base de pala y echar la pala, con la pala echabas, o sea, todo el material había que hacer a mano, todo. Para fabricar los postes. Para fabricar los postes. Estuve 1 año y medio por ahí, hasta que vino uno de la mili
y se incorporó también su hijo del señor Pedro, que le llamábamos el encargado, y en fin, ahí estuve hasta que ya me salió eso. Y yo, pues, como me gustaba la electricidad, seguí haciendo cursos y tal hasta que me fui a la mili. Luego en la mili tuve la gran suerte de que me dieron lo que pedí yo, y allí pues estuve también con un teniente que teníamos de jefe, que era una maravilla, que fue el que me enseñó a bobinar también, y en fin, todo el rollo ese que se va haciendo. Dices que tuviste la suerte en la mili, bueno, suerte, por decirlo de alguna manera, que te fuiste al Sahara. Sí. ¿En qué año fue aquello? Fue en el 66. Claro, poco antes, años después, dejó de ser español el Sáhara, pero entonces era una provincia española y sí, te tocó al Sáhara. Al Sáhara. ¿Cuánto tiempo estuviste allí? 16 meses y menos 8 días. En el Ayun estuve. ¿Y no, viniste algún día a alguna nada? ¿Todo de un tirón? No, porque me daban para venir, me tocó, o sea, como pasa siempre, cuando llevas la mitad de la mili, pues te dan un mes de permiso. Pero como estaba jugando al fútbol allí con gente profesional, porque estaba jugando con gente profesional, tuve la gran suerte de meterme en el equipo del volante, que era de los automóviles, y hacerme goleador, el máximo goleador que fui. Allí me junté con los hermanos Lesmes de Las Palmas, me junté con Matallanas del Lérida, en fin, todos eran gente buena, menos yo, que era aficionado. ¿Y fuiste el máximo goleador? Y fui el máximo goleador, que además tengo el trofeo y las fotos en mi casa. Que me decía el susteniente, que era el entrenador, decía, pero muchacho, ¿tú no has jugado en otra categoría? Digo, yo no, yo he estado jugando en mi barrio y allí en el pueblo y ya está. Y pues fui máximo goleador con todos ellos. No sé si vendrá alguna foto por ahí de él. Ahora podremos buscar y podremos verlas en pantalla. 18 meses prácticamente allí, 16 en el Ayun, haciendo la mili, jugando al fútbol, el fútbol a lo largo de tu vida muy presente, y aprendiendo ese de electricidad también. Allí, ya digo, el teniente que tenía me enseñó a bobinar y era una persona fenomenal. Además, luego había un chico de Salamanca y yo que llevábamos el mantenimiento del cuerpo que teníamos, los que hacíamos el curso. Nos dedicamos a limpiar luego a los bocadillos y tal, aparte de la hora que teníamos, o sea que como nos gustaba lo que nos mandaban hacíamos. Y el viaje de ida y el de vuelta, me imagino que echarías un ratico, ¿no?, de viaje para llegar hasta allí, hasta la Ayun. Pues embarqué en el barco, era el Victoria, embarqué en Algeciras y estuvimos 3 días y 2 noches en el barco. Y cuando volvimos luego, vinimos también en el mismo barco y ya ahí desembarcamos en Cádiz. Allí estuvimos bien y además hacíamos lo que nos gustaba y ya está. Y es lo que había, si no había otra cosa. A pasarlo lo mejor posible, porque con la lejanía... Allí me propusieron de quedarme también para bobinar, porque ahí van buscando gente electricista y gente que supiera un poco porque había una planta de machequeo allí que parecía medio pueblo, ¿sabes? Y todo el que quería trabajar se quedaba allí. Sí, hacía un contrato de 2 meses, pero yo no me quedé. Y es que iban pues cada 15 días o por ahí a ver quién quería quedarse para trabajar. Bueno, si te hubieras quedado, pues años después había que haberse venido. Sí, es que... si es que no sé, había gente que se quedaba y sabe lo que pasaba, que sí, que allí se ganaba el doble que aquí o más, pero luego salían por las noches y como llevaban dinero, estaban de cachondeo y de marcha, y lo que ganaban por un lado se lo gastaban. Y tú has sido siempre muy formalico. Por supuesto, yo, aparte de que no tenía dinero para gastar, luego todo eso no me iba. Nos juntábamos todos los del fútbol, nos juntábamos de los que estábamos en automóviles, estábamos 5 o 6, había un gallego, un maño,
2 madrileños y yo. Y un gallego, sí, el gallego ya lo he dicho. Entonces eso siempre nos juntábamos. Y los paquetes que íbamos recibiendo nos repartíamos luego en merienda. Claro. Qué curioso. ¿Y en aquella época, Alfonso, tenías ya novia? ¿Cuándo te fuiste a la Mili? Sí, ya tenía novia, sí. Y la novia, la familia, se dejan aquí tanto tiempo, ¿se echaba de menos Manzanares? Ya aguantó. A ver. No había otra cosa, a ver. Háblanos de tu familia. Te casaste con tu mujer, Antonia. Desgraciadamente falleció hace unos años. Sí. Cuéntame, ¿cómo era Antonia? Pues Antonia era una mujer muy activa, una mujer que se dedicaba a criar sus 2 hijos que tuvo. Era una mujer que cuando salía conmigo, lo cierto es que no le gustaba el deporte ni el fútbol, pero ya tuvo que someterse a hacerlo. No le quedó más remedio. No, a ver, ya pues qué va a hacer, y lo demás pues ella era ama de su casa. A ver. ¿En qué años casasteis? Pues espérate, a ver que me acuerde. Ya no me acuerdo ahora del año que nos casamos, en el 2000, a ver. Bueno, es igual, tampoco queremos ahora hacerte un examen de... Ya no me acuerdo del año que nos casamos. De fechas, porque fuimos... después de venir de la Mili, ¿pasó mucho tiempo o no? Sí, fuimos 7 años novios, pues me fui en el 66 y contando... Pues en el 70 y... algo por ahí, por esa fecha. 72, me parece que ya no me acuerdo bien ya de eso. Sí. ¿Recuerdas cómo fue la boda? ¿Te acuerdas de la boda? ¿Dónde fue? Sí, la boda fue en el salón de Nieves, ahí el que había ese, ¿no lo has visto tú, el salón ese? ¿En lo que fue la discoteca Alhambra? Sí, ahí que entonces hacían ahí las bodas y todo eso, y ahí fue la boda. Sí. Pues para los jóvenes, Nieves, el padre de Robert, el que ahora tiene el establecimiento de la Capilla, donde estuvo la discoteca Alhambra, sí. En la calle Virgen de la Paz, enfrente prácticamente de la residencia de la Milagrosa. Por contextualizar, que la gente joven lo sepa y que algunos recuerden. Tuviste 2 hijos, María Isabel, que es la mayor, tu hija, y Eugenio David. Sí. Tu hija está fuera de Manzanares. Sí, mi hija está en la provincia de... Joder, que no voy a salir ahora. ¿Cómo es, coño? Valencia. Bueno, viven en Soto, en un pueblo de Valencia, y trabajan en el Parador Nacional, en el Saler, y lo vieron más conveniente. Primero han estado 20 y tantos años en el, ¿cómo es el otro lado? Ya no me acuerdo. También por allí, por la zona. Sí, bueno, ella estaba en Benicarló, en Vinarós, Benicarló y Peñíscola, que eran los 3 pueblos que se lindaban. Allí han estado casi 30 años ella. Él ha estado más porque él se fue antes. Pues ahora últimamente con todo lo que pasó en Valencia habrás estado preocupado, están todos bien, ¿no? Sí, lo que pasa es que ellos viven en Soto, Soto está de Valencia pues 15 o 20 kilómetros, y ahí no les ha llegado. Nos alegramos. Ahí viven. Isabel tiene una niña, tu nieta Lidia, bueno, una niña, ya una mujer. Sí, 19 años que ha cumplido hace poco. Y tu hijo Eugenio David, que también... Este está aquí en Manzanares contigo. Sí, este está ahí. Además le agradecemos la colaboración para preparar este programa. Y ahí ya tienes a 2 nietas, a Carla y Alba, de 9 y de 6 años. Sí. Y claro, que tu familia ahora es tu vida, imagino, y tus nietas. A ver si es lo único que tengo ellos y las nietas, a ver, y ya otra cosa, pues mientras que el cuerpo aguante. Y la gran familia del fútbol, Alfonso. Ya, sí, es que no hay otra cosa. ¿Solo tenías de afición del fútbol? ¿Tuviste más aficiones, Alfonso, o trabajar y fútbol? Al principio empecé con bicicletas. Empecé con bicicletas y montaba, como era tan pequeño, montaba por debajo del barrón, ¿sabes? Hasta que ya pude, y teníamos una bicicleta en mi casa para los 3, y yo no podía cogerla nada más que los domingos.
porque los demás días la tenían mis hermanos para trabajar y para ir donde fuera, y mi padre no me dejaba de cogerla. Yo la cogía a las escondidas y por las siestas y tal, pero hasta que ya pude montar en ella. ¿Os casaste? Pero sí. La bicicleta la tuve hasta que ya me metí en el fútbol. Te casaste, empezaste a tener tu familia, muchos trabajos. Creo que de electricista estuviste haciendo todo el montaje de bloques de edificios grandes de aquí de Manzanares. Sí. Todo el pasaje de Alfonso Mellado y todo eso. Todo eso lo hice yo. Bueno, lo hice. Vine ahí cuando yo vine ahí, ya había estado con una empresa de Madrid también trabajando cuando vine de la mili. Y entonces me ofrecieron eso porque me mandaban, tenía que irme fuera a trabajar, me tenía que ir a Alcalá de Henares, me tenía que ir a varios sitios, y únicamente yo pedí de irme a Iberia. Y Iberia me daban para irme a Cartagena, y a Cartagena le dije que no me iba, porque ya me quedaba para casarme ya muy poco, me quedaba 4 o 5 meses. Y yo le dije que me iba a la empresa a trabajar, pero a Iberia a Madrid. Y no, a Iberia tenía que irme a Cartagena primero, porque es donde me había trabajo y donde faltaba gente. Y entonces yo dije que no, que a Cartagena yo no me iba. Entonces ya fue cuando a partir de ahí cogí el local que tengo, lo tuve de alquilado un montón de años hasta que murió la dueña de eso y pude comprarlo. En la calle General Aguilera, que es donde abriste tu taller. Sí. Relacionado con la electricidad, pero en este caso del automóvil. Bueno, el automóvil y el bobinado de motores también lo hacíamos. También. Un manitas, Alfonso. Ya, sí. Si es que lo que bien se aprende, tarde se olvida, ¿eh? ¿Cuándo decidiste decir, voy a hacerme autónomo, voy a montar mi empresa, a montar mi taller? Cuando terminé con la empresa de Carvel, que estuve trabajando aquí en Manzanares, como tú bien sabes, luego estuve en Daimiel haciendo otro bloque de ellos, en Tomelloso hicimos 2 bloques más, en Socuéllamos otro bloque, y cuando terminé de todo eso tenía que irme, como te digo, o bien a Alcalá o bien o sea, cualquier sitio, pero tenía que irme de fuera, porque el jefe no quería dejarme. Porque claro, vio que daba bio y tal, y dijo, no, tú no te vas a ir, tú vas a seguir con nosotros y tal. Pero yo no me ha gustado nunca salir fuera del pueblo a trabajar, me ha gustado trabajar en mi pueblo. ¿Y cuál era el éxito del taller de Cantaliso? ¿Cuál era? ¿Cuál era la clave del éxito? Porque era un taller que estuvo funcionando hasta que te jubilaste. Bueno, pues dar servicio a los clientes, entonces había mucha agricultura para trabajar en todo eso, y es lo que imperaba, era servicial, me cogían a la hora que fuera, y si era un domingo y no había fútbol y tal, podían disponer de mí, en fin, todas esas cosas la gente lo tenía en cuenta. Además de eso, los que están ahora de electricistas pasaron por mis manos, o sea, los enseñé yo. Muchos. Ahora con todos los cambios, toda la tecnología de los motores y los coches eléctricos... Ya, eso, la electrónica, yo ya me ha pillado muy poco de la electrónica, pero bueno, tienes una opción y es lo que hay que hacer. Hablabas antes del bobinado de los motores. Explícanos, porque es algo que es muy necesario, que hay profesionales que os dedicáis o dedicabais al tema de los bobinados de los motores. Explícanos qué es eso del bobinado. Pues normalmente cuando se quema un motor eléctrico, o bien una fase o bien por lo que sea, pues hay que quitarle todo ese hilo que tiene y ponerle hilo nuevo. De hecho, Huertas, que es sobrino de primos hermanos, ese igual empezó conmigo de crío cuando salió del colegio, y ahí está viviendo, se ha quedado solo. Sí, con un negocio de bobinados, sí, efectivamente. Bobinado, de motores y de aparatos eléctricos y todo lo que compone de la parte eléctrica de la maquinaria de motores y todo eso. Pues ahí estuviste hasta que te jubilaste en tu taller. Sí,
y me jubilé porque me dio el ITU que me dio, si no yo creo que estaba todavía trabajando. ¿Lo echas de menos? ¿Qué echas de menos más, los banquillos o el taller? No, digamos, le he dedicado más tiempo a mi trabajo. Por supuesto. El taller te daba de comer, luego el problema del fútbol era un hobby que te gustaba mucho y como entonces no había otra cosa, tenías que hacer lo que fuera porque era así y ya está. Vamos a hablar de fútbol, por si no hubiéramos hablado todavía, Alfonso. Como jugador, creo que jugaste en el Villartense, en la Solana. ¿Llegaste a jugar en el Manzanares? Sí, pero menos. Yo empecé cuando vine de la mili, como venía bien preparado y había estado con mucha gente jugando, empecé jugando en la Solana. Estuve trabajando en la Solana 1 año y medio casi y claro, y me cogieron enseguida, porque había menos jugadores y estuve jugando allí en la Solana. Tuve una temporada allí. Luego querían que siguiera, pero vino Galvez ya de entrenador y ya me exigía de ir mínimo 2 veces a entrenar, mínimo. Yo le dije que no podía ir nada más que una vez, nada más a entrenar, más no podía ir. Dice que eso no podía y tal, y nada, y al final dije sí, pues estuve yendo un par de meses y jugaba muy poco porque claro, no entrenaba y no me sacaba. Y me llamaron de Villarta y me fui a Villarta, ahí en que no entrenaba, llegaba y jugaba. A ver, eso era. Y aquí en Manzanares, pues... Aquí en Manzanares, sí, cuando estaba un entrenador que fue... ¿Cómo se llamaba el entrenador ese? Que entrenaba con ellos cuando yo jugaba en el Villartense y entrenaba con ellos y quería que jugara. Y los partidos amistosos jugué con el Manzanares. Pero claro, otro que como vivía aquí en Manzanares me exigía entonces ir 3 veces a entrenar. Y con el taller y con el taller yo no podía. Y dije yo, más de un día no puedo entrenar. Pero hombre, ¿cómo no? Usted tiene que jugar aquí en su pueblo, porque usted puede... No. Como estaba jugando allí en el otro lado y no me exigían nada, pues me iba allí. Y luego ya pues a matar el gusanillo de entrenador y todo lo que habías aprendido de cada entrenador y como jugador a ponerlo en práctica. Claro, porque era lo que hacíamos. De cada uno te quedabas con la copla y veías lo que hacían y tal y ya está. Si eso, lo que sí es importante cuando haces el equipo, coger jugadores buenos si quieres estar arriba. Si coges lo que te va saliendo, no haces nada. Y siempre, Alfonso, los juveniles han sido... Sí, el fuerte mío, tu fuerte, los juveniles, sí. hacer futbolistas, hacer personas. Sí, porque también pasaba eso, con los juveniles podía entrenar prácticamente a partir de, depende de la fecha, pues a partir de las 8, a partir de las 9 de la noche. Entonces tenía ese tiempo para entrenar. Tuviste buenas jornadas de jugadores, tuviste equipos buenos, sí. Algunos de ellos muy buenas. Destacaron. La última, la jornada que hicimos con estos que vienen mañana a comer, que nos vamos a juntar mañana desde entonces, que ya 40 años, pues ahí podíamos contar con los porteros, que es Andrés López, que es el portero, era el que empezó, y luego Olmedo, que era el de los Llanos, que ese teníamos que llevarlo, unas veces lo llevaba yo, otras veces lo llevaba el hijo de Camarena, y bueno, y con eso así estábamos con ellos. Luis Olmedo, que llegó a jugar en Segunda B. Segunda B, ahí estaba entonces en ese equipo, era López el portero, estaba Noblejas del Río, estaba Merino, estaba Gallego, un chico que era fuerte, pasa que tuvo que retirarse porque le daban, yo no sé qué le pasaba, que, en fin, luego jugaban a media Doctor, Matías y Vicente Muñoz, y en la delantera jugaba, ese era el equipo gallito, en la delantera jugaba Osorio, Agustín y Carranza, ese era el equipo gallito que ganaba todo y goleaba a todo el mundo. Llegasteis a clasificaros para competiciones importantes y creo que hay alguna anécdota. ¿Este fue el equipo que fuisteis allí a jugar a Barajas? Sí, señor. ¿Y qué pasó? No, bueno, prácticamente no pasó nada, nada más que como
el campo de donde jugábamos estaba allí en el aeropuerto. Cada 5 minutos venía un avión y se quedaban todos mirando a los aviones, y yo decía, pero bueno, tuve que cagarme en todo lo vivo y ya, sí, porque luego terminó el primer tiempo 1-0 y les eché la bronca padre, pero luego en la segunda parte le metimos otros 3. 4-0-4 que ganamos, que por cierto... 1-4. Sí, Del Río, Antonio del Río metió 2 goles, el último gol lo metió Antonio del Río. Pero bueno, vamos, pero cuando pasó el primer avión se pusieron a ver los aviones. Mirar allí mirándolo, menos mal que ellos no tenían un equipo bueno y a medio gas jugaban esto y era la hostia, porque además eran todos de primer año los que ellos tenían y eso se nota mucho. Estos ya eran jugadores ya muy hechos y con buen toque de balón, bueno, eso es la hostia. Cuando se tenían buenos jugadores, se jugaba como Los Ángeles, ¿verdad? Bueno, eso... me acuerdo que luego jugamos también, antes de ir a Madrid, jugamos con el Calvo Sotelo, para ver cuál iba. Siempre, como había 2 grupos, pues había que jugarse a la liguilla. Y vinieron aquí, que en el Calvo Sotelo traía gente que luego estuvo jugando en primera división con el Salamanca y con varios, ya no recuerdo bien. Y bueno, y eso decían que nos iban a golear y nada. Aquí les metimos 0-4, aquí en Manzanares les ganamos, bueno, 0-4 no, 4-0, y luego allí en Portellanos, porque había uno que era muy revoltoso, que fue muy nombrado jugando en el Salamanca y en varios equipos. José Le Villacreces. Exactamente, ese, es que no me salía. Y le puse a marcar a Del Río. Y le dije a Del Río lo que tenía que hacer si no podía con él. Digo, lo primero que tienes que hacer es, las 2 primeras entradas que le hagas, es a por todas. Si te sacan tarjeta, que te saquen tarjeta. Pero decirle buenas tardes. Pero que sepa que estás allí. Bueno, salió Del Río y la primera entrada que le hizo... A Villacreces. A Villacreces. Menudo genio Villacreces. Lo tiró por allí y bueno. Pero es que la segunda tuvieron que sacarlo con la barrea, madre mía. Luego salió, pues, me echó la mano y tal, dice, yo los problemas que he tenido ha sido porque usted se lo ha dicho, que me marcara de esa manera y que no me dejara de controlar, porque era muy bueno Villacreces, ¿eh? Claro, jugó en primera división en el Salamanca, luego ha estado de entrenador muchos años. Sí, jugó, era muy bueno, ¿eh? Pero mira... Y fuimos a Portellano y le ganamos 2-1 también. Ahí es nada, menudo equipo. Allí estaba, ¿cómo era el periodista que estaba rodeando el partido? Uno que fue muy nombrado luego, ¿cómo se llamaba? Estaba encima de un tejado, desde allí estaba rodeando el partido. Y Matías, como así de especial, en una de las faltas, como ya decía, en batería están los... Las cosas del bueno de Matías. Que pegó un balonazo desde allí, de una falta, en vez de pegarle para la portería, le tiró a él. Menos mal que no le dio. Madre mía. Las anécdotas del fútbol, menuda gente, menudo equipo. Le decías que nos iba a remontar el partido, curro. Luego estaba Agustín Patón, ¿lo conoces? Sí. Creo. Que ese era una víbora con el balón en el área, madre mía. Y Javi Carranza era la hostia. Osorio tenía la velocidad que tenía, que Muñoz y los 3 medios sabían cómo tenían porque solo ensayábamos en entrenamiento. Madre mía, le metían los balones así y les sacaba a todos 4 o 5 metros en carrera. Fue con esa jornada, con esa generación de juveniles. Luego pasaste también por el Manzanareño como entrenador. Sí. Con el Manzanareño estuve también 3 o 4 temporadas. Una de ellas ascendía al equipo, lo que pasa es que no hubo luego directiva para poder coger. Quedamos los primeros. Qué importante que hubiera ese equipo, claro. También en... Luego ya otro año se rehizo el Manzanareño y ya fue filial del Manzanares entonces. Sí, porque primero fueron 2 clubes distintos, pero luego ya sí fue el equipo filial para ese salto al primer equipo. Sí. Y luego cogiste otra buena generación de juveniles, donde ya estaban los Fefes, Solera, sí. Esa fue la segunda generación. También salieron ahí 4 o 5 jugadores muy buenos también, entre ellos los Solera, Fefe, Juan Alberto, en fin, todo, ya eso, ahí.
Que luego también jugaron en tercera división bastantes temporadas. Con entrenador también fuera de Manzanares. Sí. ¿En qué equipos estuviste? Al principio estuve en el Membrilla, estuve un tiempo. Luego estuve en Cervantes también otra media temporada. Y luego en Terranueva. Terranueva estuve casi todo el año, que fue cuando me murió mi madre, que en paz descanse, y lo que le pasa a la gente, a los espectadores. Allí tenía problemas porque el Mohino no jugaba muy bien, no era muy... O sea, que no entrenaba y era nada más que regular. Y como jugaban los dos Pololos y jugaba el Chato de Membrilla, jugaban varios jugadores que eso sí daban en el callo bien, pues no querían que saliera el Mohino. Y uno empezó a picarse con que el entrenador y el masajista por Roque. Son unos tal y unos... Empecé a insultarme y tal, y se lo dije al presidente, digo, esto no me va, digo que no, yo hablaré con él, porque era directivo además, digo, pues habla con él porque como cuando vengamos a otro partido siga lo mismo, no, y efectivamente siguió lo mismo, y cuando salimos fuera le tocó a ese ir de delegado, que fuimos más para allá de Quintanar, que se llama el pueblo, ¿cómo es? Ya no me acuerdo también, que ganamos 1-0 también, y allí se medio emborrachó y tal, y también empezó a decirnos cosas, y llamó al presidente cuando terminó, llamó al presidente y digo, ves preparando un entrenador para el domingo que viene, que es el último partido que voy a hacer. No jodas, ¿qué? Digo que sí. Si no las cosas que sean de deporte, dentro del deporte... Pégame con este hombre y yo no voy a pegarme aquí con este hombre y tal. Y en el plan que estoy, que mi madre ha muerto y no voy a venir aquí a que me... Exacto. Claro. ¿Siempre te llevabas a los jugadores de tu confianza allí donde has estado? ¿Siempre has tenido jugadores que...? Entonces teníamos... allí estaba los dos Pololos, que es como si fuera de Membrilla, y el Chato. Y luego de la Solana tenía también a Joaquín y a otro más, a otro jugador más, a dos de la Solana y al portero, 3. Y luego de Madrid vinieron otros 3 también, luego vino otros 4, que uno era Duperier, ¿te acuerdas de Duperier? No lo recuerdo, me suena el nombre, pero ahora no lo recuerdo. Pasa que ya era muy viejo, pero cogía en el centro del campo, lo ponía cómodo ahí, metía los balones a los Pololos, que eran los que metían los goles. Con esos y con Punti, el de Infantes. Como decimos, depende de los jugadores que se tienen, se juega de una u otra manera. Sí. ¿Qué estilo te gustaba que tuvieran tus equipos? Normalmente me gustaba siempre coger el centro de campo. Apoyarse bien a la defensa, y los centrocampistas casi siempre eran los dos hermanos Pololos, y cuando jugaba Punti, que jugaba desde atrás. Los dos puntas eran los que estaban siempre, los dos hermanos, que el Pololo grande era un fiebre para meter goles y el chico era una avispa corriendo que le metía todos los balones, y el Punti era el que apaciguaba las cosas, pero era el que montaba las faltas y montaba cada jugada. Lo que pasa que no entrenaba. Venía de caza venía derecho a jugar. Ese era muy bueno entonces. Y bueno, ha cambiado mucho el fútbol. ¿Te gusta el fútbol de ahora, el fútbol de tanto bar, de tanta historia, Bueno, no me disgusta el fútbol de ahora, no me disgusta. Lo que no me gusta es, ahora si los juveniles se empiezan a mover, es que el Manzanares no tenga ningún jugador de Manzanares jugando. Eso es lo que no... Bueno, ahora mismo en el primer equipo sí hay algunos. Ahora sí hay. Lancendo, Carlos, pero hemos tenido 3 o 4 años que no había ninguno. Eso es. Claro. Y eso es lo que no me convence. Luego lo demás sí, me gusta cómo juegan, y yo creo que el Manzanares va a seguir adelante, porque el equipo que tiene ahora sí ha apuntolado un poco, va a seguir adelante y va a seguir jugando bien. También te preguntaba también por el fútbol ya el fútbol espectáculo de la primera división. Por cierto, no sé de qué equipo eres, Alfonso. Soy del Madrid. Sí, bueno, yo veo ahí en lo que se está viendo ahí, prácticamente yo no veo nada más que los partidos del Madrid. Luego cuando no juega el Madrid veo algunas cosas, pero no lo veo.
y bueno, pues no sé, ahí hay una cantidad de dinero por medio que es lo que hay que mirar. Lo primero, para las taquillas, si no hay partidos que se ganan, no hay taquillas buenas, y eso es importante. Pues Alfonso López de los Mozos, Cantaliso, menudo repaso hemos dado a la vida. Bueno, pues creo que sí, otra cosa que te pueda decir, pues no. Desde que empecé a jugar, pues mira, he pasado por las eras como hace, y luego ya, pues cuando eras un poco mayor, ya fichabas por ahí con quien fuera. Un trabajador, un apasionado del fútbol, que sigues teniendo tus momentos con tus amigos, con tus jugadores, y sí. Hablar de Cantaliso pues es hablar de fútbol en Manzanares, porque por cierto, luego en la liga local también has tenido un montón de equipos. Sí, luego mira, uno de los últimos que tuve fue la Vinícola de Castilla, que también fue campeón, lo hice campeón 2 veces, y ya empezaron a meterse otros. Querían ellos manipular y tal, y cuando vi el panorama dije, sí, digo, ahí estáis, ahí os quedáis, ahora lo hacéis, sí. Muchísima gente, ¿cuántos jugadores habrán pasado por tus manos? Pues tú fíjate, el tiempo que he estado, pues no sé si habrán pasado, por lo menos 80 o 90 jugadores han pasado por mis manos. Y cuando sientes que la mayoría de ellos te siguen respetando, te siguen saludando y te recuerdan con cariño, por supuesto, ¿qué sientes? Pues lo que se siente como va a pasar mañana cuando estemos allí. Te acuerdas de muchas cosas y de mucha gente, y bueno, y la verdad es que si voy a algún lado, como dice la chica esta que va conmigo llevándome, dice, pues si todo el mundo te saluda y todo el mundo te dice cosas, es que todos esos han pasado todos por mis manos. Y han empezado desde pequeños, desde que salían de infantiles, han pasado por mis manos hasta que ya luego cada uno salía para un lado. Pues muchas gracias, a disfrutar de todos esos encuentros, de todos esos homenajes que vas recibiendo, a disfrutar del fútbol en directo, a ver, que el Manzanares remonte, que es lo que todos queremos, y a disfrutar sobre todo de la familia, de tu hija en la distancia y de tu nieta cuando vienen, sí, cuando puedes verlos, y de tus nietas que tienes aquí. Yo podía ver, si yo no hubiera tenido el oficio que tenía y estaba en lo mío, podía haberme cogido algún equipo, porque tengo carnet de entrenador. Eso es. No tengo el carnet todavía. Y podía haberme ido porque saqué el curso y tal con Julio Alcolea, pero yo luego ya le dije que yo no podía seguir, porque ya si te vas por ahí fuera a algún sitio a entrenar, cuando íbamos a Torrenueva a entrenar, que entrenábamos en Membrilla 2 días, unas veces 2 días, otras veces 1, y luego los viernes íbamos siempre a Torrenueva. Entonces, pues claro, teníamos que entrenar más tarde que nadie, porque no podía ser. Yendo en coche, viniendo, sí, hiciera el tiempo que fuera, de noche, volver tarde, sí, menudo sacrificio. Sí. Solo las personas, la gente del fútbol solo sabe el sacrificio que hay. Eso lo sabemos los que hemos estado metidos ahí. Llegaba una noche que a lo mejor estaba lloviendo y para ponerte a entrenar, pues, pero bueno, había que ejercitarse en alguna cosa, porque no podías estar sin nada. A ver. Pues Alfonso, ha sido un placer tenerte aquí en Nuestra Gente, en la tele de nuestro pueblo. Pues nada, si en alguna cosa he faltado, pues bueno, pues que me perdones, y lo demás, pues bueno, seguiremos adelante con lo que podamos y cuando podamos, y el tiempo que Dios quiera que estemos. Si no pasa nada, nos veremos en el fútbol como nos estamos viendo los domingos, porque bueno, me gusta, y estoy allí siempre con amigos, porque estoy con Mazoco y estoy con los que sean, si todos han estado conmigo, Pasando un rato bueno, sin duda. Gracias, Alfonso, pues gracias a su familia por la colaboración que ha tenido también para que hayamos podido tener este programa, y gracias a ustedes, señoras y señores, por su atención. Les esperamos ya en una próxima edición de Nuestra Gente. Ya, como saben, estrenamos los viernes una vez al mes en Manzanares 10 Televisión. Gracias por su atención, por su compañía. Sigan con la tele de tu pueblo.